Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Gracias por su sintonía, su confianza en Ecuador Radio a través de Radio Quito Platinum FM. El ITT, hay un mandato popular, hay una consulta popular, hay un petróleo bajo la tierra, hay un dinero que necesita el país. ¿Qué hacer con él? Nos preguntamos, y se lo vamos a preguntar al ingeniero Fernando Benalcázar, el director del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI, y con amplia experiencia en el ámbito petrolero. Siempre se dijo, incluso durante el debate de la consulta popular, que cerrar el ITT, bloque 43 concretamente, supondría un costo económico enorme para el país por dos vías. Por un lado, los ingresos que dejan de percibirse, y por otro, el recoger las instalaciones. Hoy, un año después de todos los debates previos a la consulta popular, la situación económica es más calamitosa. ¿Qué podemos hacer con el ITT y hasta dónde se puede buscar una fórmula, por ejemplo, como ha dicho en algún momento determinado el presidente, para prolongar ese cierre o para buscar recoger esos recursos que están ahí, y que el Ecuador, más allá de las visiones técnicas o de los conceptos que se tengan, votó para que ya no se cuente con ese dinero, con ese recurso? Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. ¿Tenemos algo que hacer? ¿Podemos hacer algo con el ITT? Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. La respuesta es sí. Como usted lo planteó en la introducción, el tema del impacto económico es fortísimo. El Ecuador definitivamente no puede dejar de producir el ITT en medio de las circunstancias, especialmente que estamos viviendo desde la decisión del señor presidente. Y también creo que él, en una declaración a finales del mes de enero, por primera vez, se dio cuenta del tema de la relevancia económica que tenía la producción del campo ITT con sus 1.200 millones de dólares y sus 55,000 de barriles por día, al decir que las circunstancias habían cambiado. Me gustó esa frase porque en pocas palabras dice, yo pensaba una cosa, usted recordará que él... Lo dijo incluso en el debate presidencial. Exacto, que él no le preocupan los 200 millones, pero ahora creo que una vez al llegar al poder se da cuenta y tiene más información fidedigna y real sobre el impacto económico. Y nuevas necesidades en el país evidentes. Esas Por necesidades, ejemplo, para sustentar el tema de la seguridad. Definitivamente, eso es algo que él lo descubre ahora o se empapa mejor de información. Y él realidad. Hace público eso, y lo que me gusta es que, a diferencia de que en otros gobiernos no ha habido consistencia entre el Ejecutivo y su ministro de Energía y Minas, su ministro de Energía y Minas, de una manera explícita en una conferencia de prensa en Loja, detalla el proceso de modulación. La palabra es modulación, que se presentaría a la Corte tal como los expertos constitucionalistas plantean que es el único camino. ¿Por qué modulación? Es una modulación. Vamos allá. El tema es importante que la Corte Constitucional, como se ha expresado, es el único organismo que podría modular o que podría aceptar una variación en cuanto a la forma, los plazos establecidos en su dictamen. No jamás en contra de la decisión popular. O sea, no al fondo, sino... Exacto, a la forma, digamos así. La decisión popular está ahí, el presidente ha dicho, es la Corte Constitucional la que tiene que hacerlo y respetamos la decisión. La única forma de cambiar eso será con una nueva consulta que no se puede prever que se dé en los próximos 24 meses. Nadie va a tomar esa consulta ni tomarse el riesgo político de las... Llegamos a un proceso de campaña electoral presidencial. Exacto. El próximo año, ¿no? Entonces, ante eso lo que yo planteo es, la modulación requiere de un estudio de primera, independiente, y la palabra es clave, independiente, en lo que es técnico, en lo que es económico, y en base de eso se definirán plazos. Al definirse esos plazos, va a poder modularse el tiempo que se requiere para cerrar el campo. El compromiso de cerrar el campo se mantiene, pero no la incertidumbre y zozobra de cómo seguiremos o no produciendo. Porque ahora la expectativa, liderados por un ex juez de la Corte y con unas declaraciones aberrantes, si cabe el término, que ha dado en las últimas horas,
hasta le amenazan al presidente que tiene que ser destituido o será destituido si no se cumple con el dictamen a agosto. Entendamos, el dictamen es evidente, después de estudiarlo de la A a la Z, que hay un desconocimiento y no podemos esperar que los jueces dominen todos estos temas petroleros. No, porque no son técnicos. Y nos dicen, entendiendo que hay ciertos problemas de carácter económico, por ejemplo, se habla en el voto salvado del compromiso de que el Ecuador tiene de entregar 101 millones de barriles de petróleo hasta el 2027. 55,000 de ellos dejarían de producirse. Entonces, toman en cuenta factores como esos y dicen, les daremos un año de plazo. Gonzalo, un año es imposible, vamos 6 meses exactos. ¿Cuánto tiempo toma aplicar una medida de estas en lo técnico? Es decir, cerrar un campo, porque mucha gente piensa que es como cerrar la llave de agua de la casa y ya está. No. Es decir, cerrar el campo, después desmontar la infraestructura petrolera, que es un tema bien complejo, pero además cuesta dinero. Ilústrenos un poco, Ya, por favor. vamos allá. Cerrar un campo es la cosa más complicada y difícil. Y para que la audiencia me entienda, no es cerrar como las llaves de paso de agua de la casa, no. Cada pozo tiene una geometría, tiene un diseño, tiene una forma y tiene unas condiciones propias bajo la tierra, en donde tiene presión, en donde tiene gases, en donde tiene materiales, y no sale el petróleo del mismo puntito, a la misma profundidad, salen todas las... permea en el suelo el crudo. No. Cada pozo tiene zonas o intervalos que contribuyen, varios por pozo, a la producción. O sea, una realidad geológica y técnica distinta a cada pozo. Totalmente claro. Segundo, cada pozo en ese proceso ha sido perforado, ha sido provisto de tuberías que pueden llegar a profundidades de 5,000, 6,000, 9,000 pies. Entre 5 y 9,000 pies es lo que fluctúan los 225 pozos. Pasan y cruzan zonas de acuíferos, hay que cuidar el agua de la superficie. Los petroleros somos los más preocupados del tema del agua y la presencia de fluidos malos en la superficie. No podemos tener ese lujo. Todo eso hizo que se haga una ingeniería y un diseño para que ese pozo sea productivo. 225 pozos, 225 diseños de ingeniería propios. 43 tiene 225 pozos. Son 225 realidades técnicas diferentes. Entonces, si yo voy a cerrar un pozo, el objetivo es matar el pozo. ¿Qué quiere decir matar el pozo? Que yo genere condiciones técnicas perfectas en las cuales yo tapono físicamente un tapón a lo largo de esos puntos de aporte de entrega de crudo o de esos puntos donde hay acuíferos. Primerito lo tapono, lo cierro. Y perdón la ignorancia, ¿por qué cuesta tanto y por qué puede demorar tanto tiempo? Por todo eso, porque para cada pozo hay que diseñar el cierre definitivo, porque usted va a abandonar un pozo y lo último que usted quiere es tener fluidos o daño en superficie. Claro, eso Entonces, sería terrible. Ese es un costo que puede variar por día, le puedo decir. El tener un taladro adecuado puede estar entre los 9 y los 13,000 dólares por día en el proceso de taponar. El trabajo de ingeniería puede tomar varios meses para definir el plan de cierre, porque usted va a hacer un abandono definitivo. Una vez que usted taponó el pozo, cementa el pozo. ¿Qué es cementar el pozo? Poner un mega tapón con un cemento especial diseñado para condición de cada pozo. O sea, no es cemento cualquiera, sino que para que la presión no haga que y aflore. Finalmente, en superficie, hoy día usted tiene un cabezal de pozo que le permite que fluya desde el subsuelo a superficie, y de ahí usted con las tuberías se va llevando para hacer el proceso. Ahora tiene que eliminar tiene que sacar ese cabezal y poner un cabezal ciego, que se llama, que es un cabezal que no tiene nada de posibilidad. ¿Que se queda allí? Ese se queda para siempre ahí. Ya, y luego el entorno... Vamos allá. De ahí viene el tema de la licencia ambiental. Claro, eso es hecho un año. Se quiere hacer un año, mi estimado Gonzalo. No tiene ni pies ni cabeza. Ahora, hay que advertir una cosa. Siempre los técnicos dijeron que era imposible Así es. el desmontaje. Las campañas que lanzamos en junio y julio siempre hablamos de Hablamos esto. aquí. Vamos a la superficie. Es triste escuchar personas que dicen, la licencia ambiental para el campo ITT ya consideraba el abandono y el cierre del campo. Y tal es el desconocimiento o la ignorancia que dicen que no se va a requerir licencia porque ya se hacía eso. Señores, la licencia ambiental para el abandono y cierre del campo existe para las condiciones en las cuales el campo murió naturalmente. Es decir, esos 225 pozos
dejaron de fluir, no hay presiones internas, es facilito, ahí sí cabe el término, parecería como cerrar una válvula de las llaves en toditos, porque ya los pozos dejaron de... Exacto. Pero cuando se lo cierra, digamos, abruptamente, como en lo que se busca, a 7 años de edad se quiere cerrar. Es otro tipo de licencia ambiental, claro, y otras consideraciones ambientales. Claro, y eso tomará 2 años, 3 años que el Ministerio del Ambiente, basado en este estudio técnico, sepa decirnos, señores, el plan de cierre cumple con las expectativas, tomando en cuenta que en ningún lugar del mundo se ha hecho esto, por ende tomará mucho más tiempo, y de ahí lo que yo decía, un estudio independiente. No esperen que Petroecuador, que es juez y parte, o el Ministerio del Ambiente, que es parte, el Ministerio de Energía y Minas, que es parte interesada, sean los que hagan ese estudio. Mi propuesta es que el estudio haga alguien independiente. Un consultor independiente. No un consultor, puede ser un grupo de consultores, porque hay mucha innovación que se requiere hacer en esto, liderados por universidades como la Escuela Politécnica, una Escuela Politécnica del Litoral, alguien con peso propio y que no tenga intereses mezclados. Y aquí viene la parte más triste, lo económico. ¿Cómo vamos a hacer todos esos procesos, tanto de estudiar efectivamente y peor cerrar si no hay un centavo? Usted el programa de hoy día habla de toda la situación triste que vive el Ecuador en lo económico. Ahí viene la propuesta innovadora que yo pongo sobre la mesa. Este estudio, al definir plazos y la parte técnica requerida para hacerlo bien, permitirá en la modulación ante la Corte que ellos entiendan la verdadera dimensión, y también permitirá mantener la producción por el tiempo necesario, y de esa producción asignar un compromiso fijo y permanente de un porcentaje para el cierre. O sea, guardar una parte. Exacto. De lo que saquemos todavía de esos 55.000 barriles diarios para ir administrando los cierres. ¿Eso es viable? Es viable técnicamente. Técnica y económicamente. ¿Cómo lo convertimos en viable jurídicamente? Ahí ya no es un tema. Depende 100% de la Corte. Depende. ¿Cómo se le explica a la Corte todas estas complejidades? Ahí viene el trabajo del Ejecutivo. Esto, si usted nota, salió a la luz a finales del mes de enero, cuando a nivel del Ejecutivo se vuelve a hablar del ITT. Cuando el propio presidente dice, exacto, bueno, las condiciones son distintas. El beneficio para el Ecuador desde el punto de vista económico y la situación que vive el país. Al revivirse, viene una cadena de conversaciones y discusiones, y yo creo que soy el primero que se subió a esta camioneta para lograr poner sobre la mesa estas iniciativas. La Corte Constitucional, yo creo que tiene una gran oportunidad. Revisar el voto salvado que tiene de 3 jueces constitucionales, le digo, es de primera lo que ellos ponen sobre la mesa. Muy buenos argumentos que van desde lo económico, van desde lo técnico, y también hay uno interesante que hemos dejado de lado. Recuerde usted que la actividad del ITT, basado en la Constitución, solo fue posible por el apoyo y la aprobación adicional de la Asamblea Nacional, y declaró de interés nacional. ¿Cómo es posible que una iniciativa de Yasunido se fue encima de una declaratoria de interés nacional solicitada por el presidente de turno y aprobada por la Asamblea Nacional? También es otro punto interesante que no se ha puesto sobre la mesa. Obviamente, pasó todo eso, llegamos a la consulta y ahí se da la vuelta a la cosa, porque ya la consulta popular es la voz final, digámoslo así. ¿Es viable todo esto? Es factible, sí. Es factible si es que hay una decisión política del presidente, si se hacen los estudios adecuados. Supongamos que no lo hacen independiente y se van con los estudios que tienen. Esténse seguros que esos estudios sean fidedignos, sean técnicamente factibles y sean bien hechos, cosa que tengo mis dudas, por eso la propuesta de hacerlo independiente. Hemos hablado de lo técnico. En lo económico, si se extrae 55.000 barriles de petróleo y se tiene que apartar algo para el proceso de cierre de los campos, ¿cuántos de esos barriles serían viables hacerlos dinero en efectivo, que es lo que requiere la caja fiscal? Claro, los números son reales, los números que Petroecuador presentó después de que presentó cierta documentación en la Corte Constitucional, que llegaban a los 7.800 millones según ellos, que era el impacto en la vida del proyecto, y después enmendaron y subieron a 16.500. Eso es parte de la confusión y del proceso que la Corte Constitucional llegó a tomar, y lo establecen y lo dicen claramente en el dictamen, en donde de alguna manera es preocupante. En el numeral 77 y 78 pone en evidencia el ilimitado interés demostrado por Petroecuador
y habla de la parte de 900 contratos, el impacto solo de casi 7.800 millones de dólares versus posterior de 17.000. Entonces, tomemos los números reales. Los números más precisos son aquellos que el impacto de parar el campo y matar el proyecto, en general, a sus 7 años de edad, podría llegar a los 16.000 millones de dólares en la vida del proyecto. Y no hemos tomado en cuenta, y en algún otro momento volveremos a discutir el tema del impacto social, la generación de plazas de trabajo, muchas comunidades que ya están alrededor del bloque 43 que dicen nos vamos a quedar sin recursos. O un drama social que se adiciona a todo esto. ¿Algo más para cerrar por ahora? Solo con ese punto que usted acaba de topar. No hemos visto demostraciones públicas, no hemos visto problemas serios con las comunidades, tanto guaraní cuanto quichuas de la zona, porque como ha continuado la actividad, claro, ellos todavía no han sentido. Exacto, y quiero ver ese rato que ellos dejen de sentir, como pasó con los guaraníes en el bloque 16. Los guaraníes, 3 meses después de que hubo el cambio de operador, usted ya vio lo que pasó, se tomaron los campos y ahí está parada la operación. Eso es algo que la comunidad local siente, que se les fue el apoyo en lo económico, en lo social, en los trabajos, y eso va a traer una consecuencia muy grande. Muchas gracias por ilustrarnos, el ingeniero Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI, y experto también en estos temas. Propuestas para saber qué hacer con el ITT, para no salir inmediatamente y a la loca, porque tampoco podemos, con una solución técnica, jurídica y económica que debe estudiar, que creo que está llamada a estudiar de modo consciente la Corte Constitucional. Gracias por la presencia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Siempre a las órdenes. Muy buenos días.